Bueno, entonces voy a conversar un rato sobre inteligencia artificial en reumatología y como siempre que me gusta dar este tipo de charlas, me pongo las gafas como de intentar ver el futuro y ver hacia dónde vamos y qué es lo que puede pasar en lo que estamos haciendo. Todos los que me conocen y han estado conmigo saben que siempre me han gustado este tipo de temas y que siempre incluso tenemos una etiqueta ahí en X que se llama clase MMD, que es clase del martes al mediodía, que era como una clase que a veces hago con los residentes o cuando pasan conmigo, que habla sobre estas cosas, sobre la tecnología, lo que está sucediendo, el ejercicio de la medicina, cómo podemos pensar de una forma diferente para hacer mejor nuestro ejercicio clínico. Entonces no tengo interés en conflicto para esta conferencia. Y esta frase es muy importante de Humberto Maturana. Él es un científico chileno, ha sido candidatizado para el premio Nobel en su área y él hace un congreso que se llama el Congreso del Futuro. Y Maturana dice, él ha trabajado en el tema de los ecosistemas y es muy conocido en comunicación y también en medicina por la parte de ecosistemas biológicos que se tomaron de esas teorías que desarrollaron en los años 60 Maturana. Entonces dice, el futuro es lo que deseamos conservar del presente. Y si ustedes se ponen a pensar, ¿qué hacemos siempre? Algo que nos gusta, lo tratamos de desarrollar más. Y algo que no nos gusta, lo dejamos a un lado. Entonces, lo que termina siendo el futuro es lo que vamos desarrollando en la medida que nosotros vemos. Y fíjense una cosa, ¿qué pasa con eso? Estas son en 1960, cómo se imaginaban las gafas del futuro y se las imaginan como un transistor de radio, se las imaginan con los botones porque era lo que conocíamos en ese momento. Entonces también la imaginación del futuro tiene que ver mucho con lo que conoces en la actualidad. ¿Y qué pasa? No siempre va a ser como la imaginamos. Una de las cosas que más nos cuesta trabajo es cuando tenemos nuevas cosas que nos sacan de contexto, sí, separarlas de lo que creíamos que era la verdad absoluta y ahora hay otra situación completamente diferente y estamos como el Señor, con esas antenitas que son de radio en otra época. Entonces voy a hablar un poco, son varios temas, pero básicamente es una introducción a inteligencia artificial, lo que vamos a tratar. Y fíjense aquí, esto lo pongo si enseñamos lo que deberíamos, porque aquí hay varios que son profesores de universidad, hay varios que están recibiendo clases y todo eso, y les pregunto qué va a pasar en unos años, pues estamos en una generación de transición. Fíjense, medicina tradicional, el punto de cuidado es la clínica o el laboratorio. En cambio, en la medicina moderna, a donde estamos yendo, es donde el paciente está, el lugar donde esté el paciente. Está basada en poblaciones, en cambio aquí está basada en el individuo. Es jerárquica, profesor asociado, profesor titular, residente 3, residente 2, residente 1. Hay toda una jerarquía y aquí está basado en compartir. La data la tienen los hospitales, las instituciones, son los dueños y no quieren compartirlo ni hacerlo ningún modelo que pueda prestar sus datos para que otros los tengan. En cambio, vamos a hacer unos datos que deben ser tenidos, poseídos por el mismo paciente, la forma de almacenarlo, su historia clínica de un lado a otro, etcétera, y ser dueños de esa información. En la medicina que hacemos, la experiencia que prima es la individual y aquí hay una colaboración importante hacia donde vamos. Es cara, el sistema es caro porque es difícil el acceso, son difíciles las cosas que hay que hacer, hay que estudiar mucho tiempo, etcétera, y todo esto, entonces no todo el mundo es disponible y en cambio, hacia donde vamos, todo el mundo tiene como acceso a estos nuevos métodos, a estas nuevas cosas y se democratiza un poco más el conocimiento. Entonces, hay que pensar en eso. Y aquí una torre de marfil y vemos lo que ocurre hoy día en los medios sociales. Se habla mucho mal de los medios sociales, que son una cloaca, etcétera,
Pero en la tesis que yo hice doctoral era los medios sociales como el sistema circulatorio de la sociedad del conocimiento. Hay una gente que le gusta gastar el tiempo en la cloaca, pero hay otra gente que le gasta el tiempo haciendo cosas positivas, colaborando y haciendo esfuerzos multinacionales que ayudan a avanzar la especialidad. Entonces, todo depende como nosotros queramos utilizar estos medios. Podemos hacer cualquier cosa menos ignorarlos. Ahora, yo escribo un blog, mi blog, el blog de Carbica, lo tengo parado un poco porque estoy de editor de la revista de Panlar y ahí me gustaba escribir estas cosas también. Y tengo una entrada del 2019 que se llama Cuando vengan los robots. Porque la gente decía todo el tiempo, cuando venga el robot, cuando venga el robot, como que eso fuera a ser algo que iba a ocurrir en no sé cuántos años. Resulta que hace el año pasado llega el GPT Chat, que vamos a hablar un poco y cambia todas las cosas porque esa inteligencia artificial que ya estábamos hablando todos los días, que decíamos, sí, eso, pero no me toca, ya está y la estamos utilizando y está accesible y está revolucionando al mundo de una manera sorprendente. Entonces yo ponía eso que está escrito ahí, lo que aspiraba a que tuviéramos sistemas para encontrar información rápida, que se pudieran reducir los errores diagnósticos y terapéuticas y una información inmediata para brindar alertas. Hice una entrada sobre el hospital inteligente que criticaba el sistema de mi hospital, que lo conocemos, muchos los tienen aquí, el hospital. Están grabándome, es un desastre. Hospital es un desastre. Sirve para facturar, pero no sirve para ver pacientes. Que me dé una alerta, que me diga esto no lo cruce, que me informe sobre un medicamento que estoy dando con alguna cosa. Ese tipo de cosas que son del día a día, no me los dice. Me guarda información, me tiene una cantidad de cosas muy buenas, pero lo que yo necesito para hacer un mejor servicio con mi paciente, no lo tiene. Este es Alan Turing, les recomiendo que se vean la película Enigma. Él fue el que descubrió el código para saber dónde estaban los submarinos y así pudieron atacar a los nazis y pudieron ganar la guerra mundial cuando estaba prácticamente perdida. Turing tiene la prueba de Turing porque él fue el primero que habló de sistemas inteligentes. Y esa prueba de Turing es para reconocer si uno está hablando con un computador o no cuando tú estás conversando. Todavía está vigente la prueba de Turing, es 1950. Y este señor que se llama eh, Miller, él fue el que hizo una reunión de inteligencia artificial en los años 50 y citó a todas las personas que estaban trabajando en inteligencia artificial. Se reunieron durante 8 semanas en Dartmouth y vieron, ya se había hecho en los años 50 cosas de cibernética y estaban comenzando los computadores y robótica, no es algo nuevo. Entonces, en esa reunión dice, este estudio es para proceder sobre la base o la conjetura de cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica que la inteligencia puede, en principio, ser descrito con tanta precisión que puede fabricarse una máquina para simularlo. Y él es el que crea, le pone el nombre de inteligencia artificial. Y así lo separa de cibernética y otras cosas que tenían como otros conceptos que eran difíciles en esa época. Entonces es parte de la ciencia de computación, diseño de sistemas inteligentes, o sea, sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia humana. También lograr que las computadoras hagan tareas que por el momento, que por el momento los humanos hacen mejor. 1991. A mí me gustan estas diapositivas porque, ay, es nuevo. Ya llevamos cuántos años, de 1950 acá ya son casi 70 años.
Entonces, nuevo el prime time. Pero mira cuánto tiempo lleva la gente conceptuando sobre eso. Conducta se ocupa de automatización de la conducta inteligente y máquinas inteligentes, especialmente programas, pero no tiene que limitarse a métodos que son biológicamente observables, decía el mismo McCarthy, el que les dije primero que fue el que creó el nombre de inteligencia artificial. Bueno, dicho esto, estamos aquí en que queremos que las máquinas piensen como nosotros. Hay dos aspectos fundamentales que son el razonamiento y el comportamiento. Entonces, sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos, sistemas que actúan racionalmente. Esa es la idea. Ahora, les decía que ha ido progresando y desde ese concepto de inteligencia artificial hemos ido progresando en los 80 a lo que es el aprendizaje por máquinas y a lo que comenzó más o menos en el 2010, que es el aprendizaje profundo, que es cuando las máquinas pueden aprender por sí mismas. Ya no solo es lo que les enseñamos, repiten, sino que empiezan a tener la capacidad de poder aprender por sí mismas con todas las informaciones que tienen. Y eso cambia las cosas, porque llegará un momento en que la prueba de Turing ya la supere una máquina. Es decir, que no podamos reconocer si con quien interactuamos es humano o no. Ahora ustedes cuando van a pedir una contraseña, les pides que pongas las imágenes para separar si es un robot o no. Ahí te está haciendo una pequeña prueba de Turing para saber si lo que estás es hablando con una inteligencia artificial o no. Todavía eso sirve, pero estamos evolucionando. Entonces, estos conceptos son importantes. Estos conceptos que es los aprendizajes que puede hacer una máquina. Y son el aprendizaje supervisado, como reconocimiento de escritura a máquina, a mano, perdón, dígitos, clasificación de imágenes y documentos. Aprendizaje no supervisado como un modelo predictivo entrenado de manera similar al aprendizaje supervisado, pero la diferencia es que la comprensión se da en datos no clasificados o etiquetados y descubre patrones, ejemplos similares entre los grupos de datos. Entonces, es un aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje reforzado es un tipo de aprendizaje automático en el que no hay capacitación con datos clasificados o no clasificados. El sistema aprende en un entorno sin información sobre la posible salida a través de acciones y los resultados obtenidos. En otras palabras, el modelo se refuerza a resolver el problema de la mejor manera. Entonces va aprendiendo en ensayo y error de lo que está contestando automáticamente. Entonces, esto no lo voy a poner con esta complejidad, pero estos son todos los tipos de inteligencia artificial que hay. Pero esas tres cosas son fundamentales, porque en esta diapositiva inicial les decía que las cosas están cambiando. Entonces, aquí habrá, y siempre hay en las reuniones donde estamos, por ejemplo, alguien que le gustó la epidemiología. Y la epidemiología como la conocemos va a cambiar totalmente. La inteligencia artificial la va a revolver completamente. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque tú tienes aquí el modelo de inteligencia artificial, aprendizaje por máquinas, el aprendizaje profundo, y tú tienes aquí la estadística que se basa en las inferencias, muestreos, distribuciones, probabilidades, los métodos bayesianos, pero tienes la ciencia del computador que tiene algoritmos, complejidad, bases de datos, big data y computadoras de alto desarrollo. Son diferentes como hacen las cosas y cómo trabajan. Estaba leyendo a alguien, hemos dicho muchas veces, hay que aprender a codificar. Y alguien dijo, ya, ¿para qué codificar? Tienes que aprender a ponerle prompts, las órdenes a la inteligencia artificial. Es diferente. Y mire, todos estos son los modelos de inteligencia artificial como te hace los análisis. Entonces, vamos a seguir trabajando
con la misma estadística que conocimos o tenemos que irnos a ver cómo es que opera la inteligencia artificial para poder sacar la información? Y esto es lo que va a pasar en los siguientes años. Cada vez lo veremos más, pienso yo. Entonces, son múltiples los usos que se pueden utilizar en el cuidado de la salud y en reumatología, como en muchas áreas, hay, digamos, cosas que se están haciendo. Uno, proyectos exploratorios para validar si sirve la inteligencia artificial. Entonces van a encontrar una cantidad de trabajos que hicimos un programita, no sé qué, si sirvió o no sirvió, estamos en eso. Dos, algunos algoritmos que pueden mostrar que mejora la práctica clínica. Tres, algoritmos que nos pueden ayudar a decidir, a tomar decisiones clínicas. Y cuatro, algunos algoritmos que facilitan un tratamiento totalmente personalizado para ver los desenlaces de los pacientes. Es como un continuo de evolución y estamos en la edad de piedra. O sea, ayer salió esto después de 70 años de investigación, pero nos tocó a nosotros cuando ya llegamos a los modelos generativos y de aquí, según la teoría de la singularidad, al desarrollo pleno, pueden ser fácilmente 5 o 10 años. Esa teoría, hay una teoría que se llama la teoría de la trascendencia, donde el ser humano se une con las máquinas. Y veámonos, a la gente lo pone y lo ve como en la televisión o en las películas estas de ciencia ficción, pero no es así, ya está. Por ejemplo, Elon Musk creó la empresa que se llama Neuralink y en Neuralink conecta neuronas con la computadora y una persona que tiene discapacidad puede solamente con su mente hacer mover el computador. Ya está. O sea, no es, ya está eso. Están haciendo las pruebas, lo acaba de aprobar FDA, etcétera. Entonces estamos en un umbral súper interesante, pienso yo, pero también puede ser de miedo y si nosotros no tratamos de aprender estas cosas, pues nos podemos quedar en el camino y ustedes son gente joven, uno que va un poco más adelantado, pero creo que en 5 o 10 años va a ser un mundo que va a seguir cambiando de una manera sustancial. Fíjense de dónde puede sacar datos la inteligencia artificial. Puede sacar de los marcadores clínicos demográficos y clásicos, códigos de billing, por ejemplo, todas las computadoras que tenemos, esto que hablábamos del hospital, de ahí puede sacar datos importantes, puede sacar datos de biomarcadores complejos moleculares, puede sacar datos de todo tipo de imágenes. Y lo más importante es que además que los extrae, los analiza y los muestra rápidamente de una manera que los podamos entender, comprender, agrupar y podamos hacer algo con ellos de cosas que ya tenemos ahí. Imagínense sus historias clínicas, tomadas todos los días de su paciente sin un lector de inteligencia artificial, que tú le pongas el lector ese de inteligencia artificial y te haga un resumen de cuál ha sido el curso de tu paciente. Con un clic, este paciente ha tenido esta evolución, ha hecho esto, le hiciste esto, le pusiste esto, y eso lo sacó de todas las historias clínicas que tú le tienes en su seguimiento. Interesante, me parece. Entonces tienen muchos lugares donde sacar y miren cómo se han clasificado los datos de estos pacientes. Hay modelos de inteligencia artificial que nos hablan de identificación de la enfermedad y predicción, de clasificación de la enfermedad, de estratificación de la enfermedad, de progresión y actividad y de respuesta al tratamiento. Estos algoritmos que tanto nos gusta hacer por medicina basada en la evidencia, que basamos de la estadística y utilizamos el GRADE y todas estas cosas, en unos pocos años serán más por inteligencia artificial y no sabemos si sea necesario hacer las reuniones de expertos, juntarnos 90 sabios y decir esto sí es así, esto no es así. Más bien el programa dice esto debería ser y luego lo validamos nosotros con el conocimiento que tenemos, porque eso también va a ser importante, lo vamos a ver. Entonces, aquí son unos ejemplos de qué hemos hecho en reumatología. En identificación de casos con aprendizaje automático, se han extraído de los registros de salud electrónicos de pacientes con artritis reumatoide información.
En análisis de imagen con aprendizaje profundo, detección de sacroiliitis como una manifestación de la espondiloartritis axial. Por ejemplo, las técnicas de imágenes, que ustedes ven que los radiólogos nos leen las cosas y de pronto unos sí, otros no, y hay mucha variación. Leídas con inteligencia artificial, pues ya no van a tener tanta variación. O un programa donde uno pueda poner la radiografía y le diga esto tiene tal porcentaje de ser una sacroiliitis o no, que ya los hay. Algunos, como les decía, están en sus fases iniciales, pero eso se va a desarrollar muchísimo en unos añitos. En unos pocos años, sino que ya está. Luego la clasificación de enfermedades por redes neuronales, por ejemplo, distinguir la inflamación por resonancia magnética relacionada con artritis reumatoidea seropositiva, seronegativa y artritis psoriática. Y en respuesta al tratamiento con Big Data en las guías de decisiones de tratamiento con bases de perfiles clínicos con información genética adicional. En donde le decía la mezcla de todas las fuentes de información que tenemos y podemos analizar con inteligencia artificial, pues nos va a dar mejores datos. Ahora, todo eso depende de cómo estén alimentados esos programas. En esta última parte voy a hablarles un poquito del GPT Chat. ¿Quiénes de aquí utilizan GPT Chat? Levanten la mano. ChatGPT. ¿Quiénes lo han utilizado? Hay algunos bastantes que no lo han utilizado. Bueno, no se les ha ocurrido ni siquiera por curiosidad, ni bajar la aplicación ni nada. Bueno, entonces, si de aquí les queda la curiosidad de utilizarle, entonces cumplió su objetivo la charla. Porque aquí hay ya varios artículos que si son nuestros nuevos colegas, en ChatGPT, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que es un modelo de inteligencia artificial generativa, es decir, te responde a lo que tú le preguntas, es fácil de acceder porque tú lo puedes bajar en una aplicación como cualquiera, bajas OpenAI Chat y la tienes ahí, tú le preguntas y te contesta. Lo que le preguntas te contesta. Ahora, lo importante es saberle preguntar, que son los prompts, porque si les preguntas idiotadas, te responde idiotadas. Si le preguntas incompleto, te responde incompleto. Y está alimentada por la misma gente que hace las diferentes preguntas, porque va además aprendiendo de lo que le preguntan y va modificando las respuestas de acuerdo a eso. En esta de las primeras pruebas que la gente hace cuando salió, hubo uno ahí en Twitter, un hilo que colocan que le enseñé al chat a decir que 2 más 2 era 5. Y el tipo logró confundir efectivamente en las respuestas porque le puso un modelo no sé qué, hasta que terminó diciendo que él tenía la razón, que 2 más 2 era 5. Entonces viene el que está en contra y dice, viste, le puso a decir 5 y eso está mal. Y lo que tienes que ver es que son modelos que precisamente los están poniendo para que la gente experimente, para ver cómo responden y los están perfeccionando permanentemente con todas las preguntas y respuestas que todos hacemos y que ya tienen la capacidad de aprender por ellos mismos y corregir los errores. Entonces, cuando tú le vas preguntando, cada vez lo va haciendo mejor. Entonces, ahora también otra cosa, tiene información hasta el año 2021 y la forma paga tiene información hasta el año 2024. La forma paga, que tengo algunos de mis estudiantes que tienen, te tiene para hacer lo que tú quieras. Eso es una maravilla, pero te tienes que sentar a aprender. Yo le dije a mi estudiante que no pudo venir el día de hoy, bueno, vamos a hacer para esta charla la charla con el chat GPT. Y él me la mandó, pero la de él no me gustó cómo quedó. Y puse la mía, que ya yo la tenía. La de él, vine, le di los artículos y le di los prompts, sácamela así, 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 asado, ponme esta imagen así, 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 asado, el chat GPT-4. Y lo iba sacando, ahí se las voy a mostrar un día de esto cómo quedó. No estaba mal, pero no tenía las cosas que yo quería decir. Entonces, fíjense, eso es importante. ¿Cuántos parámetros puede analizar? Y luego sigue aprendiendo para darnos la respuesta que nosotros estamos buscando. Entonces, están saliendo los artículos, son muy recientes, de probamos, esto sirve,
los artículos donde dice que son muy buenos comparados contra doctores. Aquí comparan contra doctores y ya se hizo el de comparar los que quieren ir a Estados Unidos a estudiar, que tienen que hacer los exámenes del USML 1, 2, 3. ChatGPT le ganó a los doctores. Pasa todos los programas hasta ser admitido completamente, sin ninguna preparación para eso. Ya eso también se ha hecho en los estudios. Y aquí, miren, se compara y en todas las variables que se hicieron fue superior el ChatGPT por poco a los médicos, pero fue comparable. Entonces, eso es importante. Elías escribió en Global Rheumatology, que está aquí, él escribió adiós al manual, bienvenido ChatGPT. Porque acuérdense que ahora todos utilizan manual utilizaban, ahora encuentras los libros, todo lo que tú quieras en internet. Hace unos años era imposible. Las batas tenían que tener el tamaño del manual para que cupiera el manual para andar ahí y las guías de no sé qué, porque si no cabía el manual, no era. Y el lapicero acá de este lado. Ahora tú en el computador, en el celular, llevas todo lo que tú quieras. Así nos amemos a los PDF, porque los médicos amamos a los PDF, no sé por qué, pero todo está ahí. Entonces Elías decía aquí que hay que dejarlo, Elías decía que hay que dejarlo, ¿por qué? Porque nos da acceso rápido a información, porque va a ser un buen asistente en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes, porque va a apoyar nuestras decisiones clínicas, porque nos está ayudando con la interpretación de resultados, porque está ayudando con atención personalizada e información de calidad para los pacientes. De hecho, también hay ya estudios donde es mejor la información de ChatGPT que la que da el médico. Imagínense un médico ocupado, sin tiempo, mal geniado, que nunca da buena información. Contra ChatGPT, que tiene todo el tiempo del mundo para responderte adecuadamente todo lo que tú le metes y le preguntas ahí, resúmeme la dieta, resúmeme el ejercicio, ponme esta cosa, esto, lo otro, y además te dice siempre, es necesario que consultes con el reumatólogo o el médico. Entonces, más o menos son las respuestas. Y adicionalmente nos reduce la carga de trabajo. Yo revisé todos los artículos que se habían publicado y dije, bueno, y me leí el que publicó Elías en Global. Y dije, Elías atinó al punto. Esto es lo que ha venido probando el ChatGPT. Y esto es lo que ha venido probando cómo utilizar la inteligencia artificial en la práctica normal. Y aquí decía Elías también que teníamos que desarrollar, y esto es para ustedes, ¿qué hacemos los médicos ahora si tenemos la información aquí en la mano? Nos vamos a acabar, vamos a extinguir, somos dinosaurios. Pues no, tenemos que entender dónde vamos a ser diferentes. Entonces, dice Elías, tenemos que ser diferentes en habilidades de comunicación, con empatía. El paciente va a escucharnos. Por ahora, podremos ser mejor empáticamente por ahora, porque no sabemos, la nueva generación se acostumbra a hablar con el chat y le parece empático el chat. De hecho, en ese estudio de los pacientes se sintieron bien sacando información del chat. Entonces, pero por ahora estamos más ahí. Decía Elías, las capacidades semiológicas. Si no hacemos un buen examen, si no hacemos una buena historia clínica, ¿cómo vamos a alimentar el programa? ¿Cómo se va a alimentar el programa si no tiene una buena información? Dependen de lo que le introduzcamos. Entonces, si la persona está perdida, como pasa normalmente, por ejemplo, cuando le piden un anticuerpo antinuclear a una persona que le dolía el dedo, que porque tenía una abuelita que tuvo lupus y salió el ANA positivo para colmo de males en 1,80. Entonces, ¿cómo resuelves eso? Y es de todos los días. Y al ChatGPT le puedes poner el problema, pero no sabe qué hacer. Ayer le preguntaron a ChatGPT que qué hacía para felicitar a las mujeres el Día Internacional de las Mujeres, porque había unas en X que se pusieron bravas porque no era una felicitación, otras que no era una conmemoración, otras que mejor hicieran algo y contestó, no sé. El ChatGPT.
Contexto, no sé. Entonces, toma de decisiones en escenarios complejos. Podemos tener grandes situaciones en un paciente de estos que tiene múltiples patologías, múltiples cosas por tomar, y el tener una forma de analizar la historia clínica, de ver lo que está pasando y tener algunas ideas sobre lo que nos están pensando en el análisis, pues nos va a ayudar a nosotros a tomar la decisión que al final va a depender de nosotros. Porque nosotros nos pueden decir el medicamento A es bueno el 70% de las veces, el medicamento B es bueno el 50% de las veces. Luego hay 30 y 50% de las veces que no sabemos qué hacer. Y va a depender de cómo evaluemos todo el caso. La flexibilidad y adaptabilidad en todo este proceso, ser flexibles y adaptables porque entendemos que no son modelos perfectos ni definitivos las enfermedades ni las personas, y hay muchos determinantes que pueden variar el resultado de un caso clínico, pero que tenemos que tener razonamiento crítico y buen juicio clínico. Elías, estoy de acuerdo. Eso hay que enseñarle a los estudiantes. Análisis y plan. Si los estudiantes que son caleteros, todos que les hacen preguntas de múltiple escogencia, son buenísimos en múltiple escogencia porque pues en múltiple escogencia hay dos que no son, una que tal vez y dos que sí son. Y entre las dos que sí son, hay una que es más que la otra. Alguien medio intuitivo que sabe cómo contestar eso y que ha visto exámenes, pasa el examen. Pero en la vida real no sirve eso. En la vida real vas a tener que razonar y vas a tener que esos datos que tienes ahí simplemente son información que si tú no revisas bien el paciente, no analizas bien tu cuadro clínico, no vas a poder resolver las cosas. Entonces, yo decía en el blog ese del 2019, antes de ChatGPT, por eso me puse las gafas a ver si las gafas del futuro, decía que hay trabajos que podrían estar fuera de riesgo, trabajos creativos, inventores, escritores, artistas, trabajos complejos, estrategia y toma de decisiones, trabajos desconocidos que serán creados por el uso de IA y trabajos que requieren empatía, compasión con las personas como profesores, nanas y doctores. Ahora, si el doctor quiere ser un doctor de la EPS, que es como digo yo, comillas, saca chamba, es decir, a todo el que viene le prescribe lo mismo, que no piensa, no razona, no hace juicio clínico y simplemente receta, 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 le repite la receta, pues esos que repiten receta rápidamente, el que paga ahí en la EPS va a decir, contratemos un robot, porque ya están desarrollados, este programita de inteligencia artificial hace lo mismo, programa las recetas, te dice qué día la tomas y todo, y nos evitamos tener, en lugar de 30 médicos aquí, ponemos solamente 5 o uno, que es el inteligente, que analiza si se equivocó o no la inteligencia artificial. Entonces, ojo, todos los trabajos que sean repetitivos, que sean fáciles de colocar en sistemas, son trabajos que sí corren riesgo. Esta de aquí, pensar y analizar, es la que nos va a mantener con vida. Bueno, entonces, a través de la innovación podemos avanzar y construir a una reumatología verdaderamente global. Y mis mensajes finales es, no se puede enseñar lo que no se conoce. Debemos tener siempre una buena actitud hacia la tecnología. También tengo en el blog, escribí un día, tecnofóbicos versus tecnofílicos. Por las peleas que alguien quiere que nos volvamos a la edad de piedra. Pues no, nos tocó esta época. Y qué bueno que nos tocó. Otras épocas, imagínense la época de la imprenta. ¿Cómo habrá sido eso? Ah, una cosa, la Biblia que la podía leer todo el mundo. Imagínense eso. Nosotros estamos en una época similar. Hay que trabajar nuestras habilidades digitales. El doctor Angelo va a ir a meterse y va a bajar el GPT chat de una y lo va a probar ahí, le va a poner y hay que conocer esto, porque o de no nos vamos quedando y cuando vayamos a ver, pues no vamos vamos a sentir que estamos en un mundo que ya no es el nuestro. Y hay que mejorar la conectividad, liderazgo y personalidad. Estos libros se los recomiendo a los que no se los han leído.
de Harari, que es el pensamiento, el pensador moderno por excelencia, y Harari tiene La breve historia de la humanidad, Homo Deus, que dice, en breve aquí dice qué ha pasado hasta ahora y cómo es llegado. En Homo Deus dice que el hombre está pasando de la capacidad, sí, de ser humano a ser Dios. Ojo, dirán, ¿cómo que ser? Bueno, si estamos siendo capaces de crear aparatos para reemplazar cada una de las cosas que tenemos, si estamos siendo capaces en laboratorio de crear sistemas que se pueden considerar sistemas vivos, estaríamos entrando a ese nivel. Y las lecciones que se aprendieron o se han aprendido del siglo XXI. Dice que el producto del siglo XXI serán los cuerpos, los cerebros y las mentes. Léanse esos libros que les va a abrir el mundo. Los invito al Panlar 2024 en Barranquilla, en el Puerta de Oro. Vamos a tener ahí un taller de inteligencia artificial profundo para que los que estén interesados puedan podamos aprender un poco más de todo este mundo cambiante. Bueno, eso es todo por mí. Doctor, Gracias. muy buena charla. Aquí hay dos preguntas, pero antes le quiero decir que inteligencia artificial es el futuro. Todos tenemos que aprender inteligencia artificial. A mis estudiantes yo le digo de que hay que aprender inteligencia artificial y hay que bajar las aplicaciones y eso es inteligencia artificial. Me gustaría extenderme, pero no creo que es el momento. Ya estamos terminando. Aquí hay dos preguntas, doctor Carlos Vinicio Caballero. Déjeme, que nos han llegado. Primera pregunta. ¿Ya se han hecho estudios o investigaciones que demuestren la eficacia o desventaja de la inteligencia artificial en la reumatología? Como te decía, en las fases que estamos en la fase exploratoria. Sí, cosas sirven, limitaciones. Los trabajos que se han hecho muestran limitaciones, por ejemplo, equivocación en la respuesta del GPT chat, por ejemplo, alertas sobre metotrexate, hay uno, y en algunas cosas que de pronto no compartimos la mayoría. Entonces también eso depende de cómo está alimentado el programa, y eso también es una cosa que tenemos que tener en cuenta en América Latina. Eh, ¿Quiénes son los dueños de estas empresas? Eso que OpenAI es sin ánimo de lucro. Y a Altman, que es el dueño de OpenAI, lo sacaron como en su momento a Steve Jobs, lo sacaron. Fue un escándalo grave. Lo que pasa es que el tipo sabe tanto que lo tuvieron que volver a meter. Pero lo que estaba ocurriendo en el fondo era que hay una parte de los dueños de la empresa que quieren comercializar todo lo que está produciendo OpenAI y otra parte que quiere seguirlo dejando como una fundación para beneficio de la humanidad. Entonces estamos en la pelea de los dos extremos. Esa pelea está ocurriendo. Todo eso está alimentado con datos de los gringos, de los europeos y todo eso. Si tú preguntas algo por América Latina, es más la probabilidad de que salga una respuesta inadecuada o que no la conozcas. Entonces hay alguien detrás alimentando las inteligencias artificiales que están centrados en unas partes diferentes. Entonces, eso también tenemos que tener precaución y toda la información que les dé el chat, por favor, verifíquenla. Que ese es el otro problema. Si ustedes a todo le creen, todo lo que le pongan ahí, uno mete y ve resultados y uno comprueba y busca el artículo, uno razona, pero no es que uno va a digerir todo lo que le están poniendo, es lo que yo les decía. Yo hice la presentación con ChatGPT que me la mandó mi estudiante, pero a mí no me gustó esa. Sí, y para poderla hacer bien como quería hacerla, de pronto le he tenido que dedicar 2 semanas, 3 semanas, y era demasiado tiempo porque requiere esfuerzo poner a hacer las cosas bien. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Doctor, la otra pregunta es, ¿cómo influye la inteligencia artificial en el diagnóstico de los pacientes? ¿Qué tan seguro es apoyarse en esto? Es un asistente, Pepe, es un asistente, es un asistente. Haz la prueba, les voy a dejar esta prueba al que preguntó y al que lo utilice, es que tengan una historia clínica.
y se la ponen al programa. Y que te diga qué diagnósticos piensa, cómo está el caso clínico que presentaron varios de ustedes el día de hoy y vean la interpretación que les hace. Entonces ahí va a ser muy importante cómo le preguntas y cómo quieres que haga el análisis. Por favor, sepárame, por ejemplo, en el caso que ustedes decían que es artritis psoriásica con B27 positivo, puede contestar, no conozco casos a la fecha o en mi base de datos no hay información sobre eso. Pero tú le puedes meter un artículo que sí la tenga y después que analiza te da otra respuesta. Entonces, puedes ir en esta conversación. Ahí, por ejemplo, yo saludo al chat cuando lo abro y digo, hola chat, y digo, hola chat. Hola, hola, ¿cómo estás? Y entonces alguien pregunta, ¿ustedes saludarían a una? ¿Es un robot? ¿Es algo ahí? Pues habla de tal forma que uno le puede preguntar eso. Dice, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar hoy? Tengo una duda. Tengo este paciente, ¿qué opina? Entonces te saca las cosas. Les voy a decir una cosa donde lo he utilizado. Ustedes saben la sarcopenia, Elías, la sarcopenia. Los reportes de densidad mineral ósea, cuando pides cuerpo total, te dan un cartapaso de reporte con una cantidad de variables que son difíciles de entender. Tú le pones el reporte completo y él te va diciendo, esto significa, esta cosa significa tal cosa y se eleva en tal cuestión. Esta tal cosa y se eleva en tal otra. Esto significa que está bien, no sé qué tal cosa. Y entonces le preguntas tú, ¿qué sugieres? Le digo, puedes hacerle un estudio de tal, tal y tal. Y ya luego tú todo, tomas la decisión. Entonces va a ser un asistente. Es como lo veo yo, un asistente, tú tienes que estar entrenado, tú tienes que conocer las cosas, tú tienes que saber de qué estás hablando, porque tú tienes que al final decidir qué de lo que te dice sirve y qué no. Siempre te va a dar una recomendación de que no es exacto y de que tienes que consultar con alguien que sí sepa. Entonces creo que como asistente es un excelente asistente y me quiero imaginar la consulta dentro de 5, 10, 15 años de cosas que hoy podemos consultar en tiempo real sin andar buscando tantos expertos que le digan a uno cosas que tal vez ni basadas en la evidencia están.